El presidente Enrique Peña Nieto da a conocer inversión por $1,000 millones en el sector automotriz. Mientras que en el mundo la producción global automotriz creció en 2014 2.8%, en México este crecimiento fue significativamente mayor, 10.3%. Ley de transparencia llega hoy al Pleno de la Cámara de Diputados. Aprueban ley que permite devolver su dinero a los defraudados por FICREA. Banco Mundial prevé desaceleración económica para América Latina. Un pequeño helicóptero aterriza en los jardines del Capitolio estadounidense. Activista interrumpe discurso del presidente del Banco Central Europeo. Comenzamos con el análisis. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la mesa del primer café en este jueves 16 de abril. Muchísimas gracias por acompañarnos como todas las mañanas. Ana María Salazar, Raimundo Rivapalacio, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Qué tal el forcejeo de esta chica activista ayer, verdad? Pero qué capacidad, o sea, atlética, qué capacidad de brincar, parece que voló. Y sí se vio bastante asustado el banquero de Europa. Están viendo el caso de Grecia. Estoy viendo aquí un periódico griego que no se los voy a leer porque sería un exceso, pero les voy a mostrar la fotografía. Sí. No sé si la pueden tomar, la fotografía donde ella está pues tirándole todos los papeles. Confeti, sí. Bueno, confeti, documentos, es una cosa espectacular. ¿Cómo se coló? Sí. La pregunta es cómo se coló. Bueno, pues este es lo la cara de Draghi en momentos que también salta. Sí. Mario Draghi, que es uno de los grandes banqueros del mundo. Bueno, pues aquí vemos que cuando llegan a la realidad de la calle, como que las cosas se les ponen más complicadas. Oye, hoy el secretario del Trabajo, Alfonso... mira, aquí está la fotografía. Mira. Este periódico griego. ¿Qué tal? La chica se le subió hasta el escritorio de la conferencia. Están hablando, por supuesto, de la crisis griega y las presiones que hay, particularmente de Alemania, para que sea muy austero Grecia en el proceso de reestructuración, que no quiere. Y no quieren. Y cómo el gobierno griego se niega, porque el gobierno griego está viendo el problema de la estabilidad social y política hacia el interior. Sí. Y los alemanes, que son los que llevan la voz cantante de esto, es, si quieres que haya dinero y que haya rescate, pues tienes que sacrificarte. Y aquí la bomba nuclear que podrían lanzarse entre ellos es la posibilidad de que se salga Grecia de la Unión Europea. Y lo que implicaría eso para Europa, para los mercados, para el euro. Retomo lo del secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, porque en medio de esta creciente presión social de los jornaleros de San Quintín, hay que recordar que este ha sido un tema recurrente en las últimas 3 semanas sobre la explotación laboral en San Quintín. Ya intervino inclusive el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, para ser interlocutor. Ellos no fueron atendidos en Baja California Sur, están en México pidiendo, en la Ciudad de México, pidiendo una reunión con el presidente Peña Nieto y con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio. Y hoy el secretario Navarrete va a anunciar un plan federal de combate a la explotación laboral. El gobierno federal tiene un diagnóstico donde pues ubica 6 estados donde la problemática es mucho más aguda. Primer estado de preocupación es Baja California Sur. Claro. Segundo estado, Baja California. Hay que señalar, ¿por qué Baja California? Se preguntarán por qué Baja California es un estado, Baja California Sur y Baja California son estados donde hay tanta explotación laboral. ¿Por qué es una estación intermedia de particularmente los mixtecos que van de Oaxaca en la ruta a San Quintín? Ahí trabajan en el campo y de ahí cruzan a Estados Unidos, a la parte sur de California, la pizca de la fresa. Esa es la ruta agrícola de los mixtecos y han sido explotados por décadas. ¿Qué es lo que sucede ahora? Pues ya dijeron, no nos vamos a dejar, se socializó, se nacionalizó el problema. Pues hoy el gobierno federal va a anunciar un programa en contra de la explotación de los trabajadores. También hoy
el presidente Peña Nieto va a hacer otro anuncio. Curiosamente en Mexicali, también en Baja California, la capital de Baja California, pero esto no tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con la vaquita marina. La vaquita marina a la cual le va a dedicar el gobierno federal, y este va a ser el anuncio, 82 millones de pesos para combatir su pesca. Se encuentra en algunas zonas de Baja California y hay 100. La vaquita marina es una especie en extinción. Existen 100 vaquitas marinas únicamente. Se necesitan. Sí, ¿desde cuándo se lleva hablando acerca de la preservación y la conservación de esta especie en esa zona, en ese golfo? Es 100, nada más. Nada especie más. Endémica de México. Pues hoy se hace este anuncio en Mexicali por parte del presidente. Lo que se anunció ayer, que fue también muy interesante, en Guadalajara, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, le pidió a su padre, Leonel Sandoval, magistrado muy reconocido en Jalisco, que pidiera una licencia, y no lo dijo así, que se retirara un poco, es decir, que se vaya del Estado, que no aparezca, porque en las últimas 2 semanas ha sido sometido el gobernador y el PRI, para efectos electorales, político-electorales, a una crítica muy fuerte, señalando o acusando al padre del gobernador de estar manejando las campañas del PRI y estar incidiendo en los procesos electorales, siendo por un lado magistrado y por el otro el padre del gobernador. Esta es una crítica que viene arrastrando el gobernador Sandoval durante los poco más de 2 años de su gobierno, pero hasta ahora, cuando ya entra y empieza a contaminar el proceso electoral, toma esta decisión para decirle: papá, te quiero mucho, pero entre más lejos estés en estos meses, en momento, sí, te voy a querer mucho más. Estos temas no vienen en el PAI informativo de la Agencia Intélite. Dos de ellos van a hacer anuncios y seguramente lo vamos a reflejar mañana en el PAI, que está lleno de información, mucha información económica, económica y de negocios. 36% de los impactos es este anuncio de Toyota sobre una nueva planta en México. Este anuncio yo creo que está muy mal informado en la prensa, porque no es solamente una inversión de Toyota, una nueva inversión de Toyota, sino que dicen los ejecutivos de Toyota que a partir de 2019 toda la producción de automóviles Corolla, el modelo Corolla es el modelo más vendido en el mundo. El auto insignia del mundo, de la empresa. Sí. Todos los automóviles Corolla que se venden, que se van a vender en el mundo después de 2019, van a ser producidos y ensamblados en esta planta en Guanajuato. No, realmente es muy importante este anuncio, porque además se está generando en Guanajuato, lo que están construyendo es un clúster de la industria automotriz. En este momento México es el 7º país en la producción de automóviles en el mundo, y está encaminado a ir por el 5º lugar. La industria automotriz se está convirtiendo en el Bajío, en el motor del desarrollo regional. Esto es muy, muy importante, y por eso digo, se trata como un anuncio y no se está viendo el contexto. Por un lado, lo que van a hacer con el modelo Corolla en Guanajuato, y por el otro, lo que este tipo de inversión, y una que mañana se anuncia de la Ford, viene a ir construyendo lo que, pues, uno de las grandes ramas de desarrollo en México en los próximos años. Pero el presidente, sí creo que el mensaje del presidente creo que fue muy interesante, porque él está usando estos anuncios de estas empresas automotrices para señalar la confianza que tiene la comunidad internacional. Que es el segundo tema, sí, ¿no? Con 30% de los impactos, que efectivamente dice, no es casual, ¿no? Dice, no es fortuito. Sí. Dice, es que están viendo los números. Aquí lo platicamos la semana pasada en esta diferencia de la confianza que viene a la baja del empresariado.
y cómo han incrementado la inversión extranjera. Esta planta estaba entre México y Canadá. Esta planta en algún momento de Toyota también se pensaba y estaba programada para instalarse en Canadá y decidieron finalmente por México. Es parte también de los valores que... Son de las razones que los canadienses odian a los mexicanos. Sí, una más, ¿verdad? El tipo de facilidades que se les está dando. Sí. Este es el desarrollo de Shanghai. O sea, ¿qué tipo de facilidades e incentivos se le da a la inversión extranjera para que venga a México? Es un poco lo que está planteando el presidente, que dice que la inversión extranjera directa en los 2 primeros años de su gobierno creció 65% con respecto al crecimiento del bienio anterior. Él dice que en 2013-2014, sus 2 primeros años de gobierno, la inversión creció en $24,000 millones frente a lo que había crecido en el bienio 2011-2012. Yo veo este mensaje del presidente como mucho más efectivo que el lenguaje que estaba usando el presidente, por ejemplo, la semana pasada, cuando se hizo un anuncio de cómo había crecido el turismo en México, en donde habla, crece 20% en México, 4% en el resto del mundo, y después agrega el presidente, es cuando hay buenas noticias, como que no quieren ver cuando hay buenas noticias, o sea, que regañándonos a los que pues, cuestionamos. Fue, no quieren ver las buenas noticias. Exacto, sí, eso. En cambio, esto, o sea, la forma en que dice, hay inversión extranjera, están viendo algo en México que hay que aprovechar. Creo que es un mensaje mucho más efectivo, ¿no? El Banco Mundial, que es el tercer tema del plan informativo de la agencia Intelite, con 18% de los impactos, dice, repito, por si se les olvidó, el Banco Mundial, que la economía mexicana va a crecer a 3% durante el 2015. Es lo mismo que dijo el Fondo Monetario Internacional el domingo, y a diferencia del Fondo Monetario Internacional, que dice, sin embargo, la economía en América Latina va a crecer a 1%, dice el fondo. El Banco Mundial dice que va a crecer a 0.8%. Aquí 3% México, coincide el Fondo Monetario y Banco Mundial, que por cierto son edificios a los que divide una calle en Washington, pero sí son muy diferentes. Pero donde hay muchas protestas en esa calle. Pero sí, el crecimiento de América Latina es muy deprimente. Y este crecimiento bajo de América Latina tiene que ver con la caída importante del crecimiento en Brasil, fundamentalmente en Brasil, que está atado a la economía de China, y la economía de China, y hoy se reporta en la prensa extranjera, está desacelerándose de una manera más baja, pues más rápido de lo que esperaba. Tú me acabas de mostrar, claro está, son 4 columnas en el Financial Times. Dice, la economía china se reduce una vez más, mientras que Beijing, que están diciendo el gobierno de China, está buscando un nuevo camino para el crecimiento. Bueno, pues Brasil, ya se lo dijo Christine Lagarde, del Fondo Monetario Internacional, tiene que buscar otro camino también para el crecimiento, porque está arrastrando a todo América Latina. México no, porque la órbita económica de México no está en China, está en Estados Unidos. Dilma Rousseff, ¿qué año ha tenido? ¿No? O sea, y pues seguro lo vamos a ver más adelante, pero no solamente el problema económico, sino el problema político, el arresto del tesorero de su partido. Aguas, pero eso lo vamos a ver más adelante. 13% de popularidad. Ya 13% de popularidad, bueno, menos mal. Me platican personas que la vieron ahora en Panamá la semana pasada, que la ven muy demacrada, que se ve se ve adelgazada, pero adelgazada de angustia. Esto me genera las angustias. No es una mujer chupada por una dieta, sino por este tipo de situación. Bueno, 11% del Senado. Fíjate que ayer hubo una sesión solemne del Senado en el Palacio Nacional, porque están desarrollando una serie de seminarios que va encaminado a preparar el primer centenario de la Constitución mexicana, que va a ser en el 2017. Bueno, pues, ¿por qué aparece este tema con 11% de los impactos? Porque fue un desaire el que hicieron los senadores de esta sesión solemne. Se presentó la mitad de los senadores. 66, apenas tuvieron quórum. 66 de 128 senadores fueron a esta sesión solemne en este salón de sesiones dentro del Palacio Nacional. Yo no sé si ustedes han visitado esta zona del Palacio Nacional. Bueno, solo cuando se abrió para la
esta exposición del Bicentenario fue posible una persona ordinaria entrar a verlo, pero es precioso este salón de sesiones. Ahí fue la sesión solemne. Pues dijeron los senadores, tenemos cosas más importantes que hacer y no fueron. 5% de los impactos, otra noticia económica, es el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, está en Washington, precisamente en la reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional. Tiene 2 reuniones, el Fondo Monetario y el Banco Mundial al año. La reunión de primavera, que es una reunión más técnica, y ya en septiembre su reunión de invierno, que es mucho más amplia. Este es el primer, digamos, corte de caja que hacen estos organismos monetarios y financieros internacionales. Y el gobernador del Banco de México hace una crítica velada a las políticas monetarias de las naciones más industrializadas. Todo esto que estamos viendo con un dólar súper fuerte, tasas de interés, la presión de Alemania sobre Grecia, digamos, todo en el contexto, porque no habla de manera muy directa, que señala que este tipo de políticas monetarias que son no convencionales. Es muy interesante porque está diciendo, no son ortodoxos, quién sabe qué están haciendo, pero no son como yo en la escuela de Chicago, que tienes que ser monetaristas, tienes que ser muy ortodoxos, muy fundamentalistas. Pero dice, estas políticas están distorsionando los tipos de cambio en los países emergentes. Por eso, y esta es la manera como lo explica Carstens, se dieron las devaluaciones del rublo, 40% del rublo ruso, el real brasileño, que trae alrededor del 10% de devaluación, y también todo este tipo de fluctuaciones en el peso mexicano, que bueno, vimos la intervención del Banco de México en la Secretaría de Hacienda, cuando dijeron hace mes y medio aproximadamente, vamos a intervenir, vamos a hacer una subasta diaria durante 3 meses de $52 millones para que no se vuelva loco el mercado cambiario de México, y que se mantiene, no es el tipo de cambio que teníamos hace 5 meses, pero lo que se veía que rebasaría los 16 pesos por dólar y más, no llegó el tipo de cambio. Ahí se mueve, ¿verdad?, entre 14.95 y 15.50, pero vamos, ese es el rango en el cual se está moviendo. Está mucho más controlado. La depreciación del peso no se puede considerar una devaluación como en otras naciones, y esto es lo que Agustín Carstens critica, y esto es lo que tiene el país informativo de la agencia Intelligence. Que también va mucho en el sentido de Ben Bernanke con su nuevo blog, que también de cierta forma critica la posición de la FED, de Janet Yellen. Qué bueno está ese blog, o sea, se lo recomendamos por muchísimo. quién fue. Sí, pues que que fue el presidente de la Reserva Federal. La FED, la Reserva Federal, es el Banco Central de Estados Unidos, ¿no? Se llama de otra manera, pero es el equivalente. El presidente de la FED, hoy en día es Janet Yellen, es el equivalente en México de Agustín Carstens y el Banco de México. Yo quiero resaltar una portada del día de hoy, portada del Milenio, en donde también dice también el PRD pide espiar a sus candidatos. O sea, no es que pidió que espiaran, pero dijo, por favor, Procuraduría General de la República, investiga nuestros 200 candidatos. Nada que ver investigar, que pidan que se investigue a que espíen. Pero más allá de la palabra espiar, ya están particularmente preocupados por sus candidatos en Guerrero. O sea, de nuevo, si va a haber problemas con sus candidatos, al igual que Morena, el PRD está diciendo, no, ustedes investigan. Le si hay problemas, transfiriendo el costo a la Procuraduría General de la República. Yo no sé qué va a hacer la Procuradora Se tardaron, Gómez. Deberían de haber dicho, no lo podemos hacer. Yo no sé por qué no ha contestado la Procuraduría. No tiene atribuciones jurídicas la Procuraduría General de la República. Tengo la impresión de que en la corrección política de este sistema político mexicano se van a inventar algo. Sí. Pero yo creo que aquí es, con la ley en la mano, decirles, oigan, no podemos investigar para ver si están bien o mal. Denúncienlos. Primero, no, entonces eso es lo que sucede. La Procuraduría General de la República solo puede investigar cuando hay una denuncia, no cuando dice, oiga, fíjense. Entonces, imagínate la elegí a Juan Pablo para ser mi candidato a esta alcaldía.
Investíguenlo para ver si está bien. No, haz tu trabajo. Sí, a él y a los otros 200 o 300. ¿Qué es lo que quieren Pero evitar? aún denunciándolo. O sea, el problema es que la responsabilidad de asegurar la decencia de sus candidatos es de los partidos. O sea, no pueden... Es una tontería cuando dicen que el CISEN investiga. El CISEN no está para ese tipo de cosas. Ni la Procuraduría General. Imagínate que empiecen a... O sea, imaginemos ese mundo en donde sí tienen la responsabilidad de investigar a los candidatos y empiezan a escucharlos y encuentran que hacen porquerías. No pagan impuestos, son infieles, tienen problemas económicos y algunos tienen... Imagínate que empiece a surgir esa información. ¿Qué es lo que van a decir? Ah, no. Están inventándose esa información por razones políticas, porque no quieren que ganen. Entonces, eso es una locura esto. Claro, entonces, lo que no quieren es otro José Luis Abarca. Pero tuvieron un José Luis Abarca en Iguala por irresponsables. Claro, y me voy a remitir, no voy más atrás, el uso político de la justicia. Claro. Cuando en el gobierno de Felipe Calderón se hace el llamado Michoacanazo, y se detiene a Julio César Godoy Toscano, su medio hermano, el entonces gobernador Leonel Godoy, va con el secretario de Gobernación a negociar con él y a pedirle que suelten al hermano. Y soltaron al hermano. Sí. Y el hermano lo suelta por decisión política para no seguir alterando el problema con el PRD en Michoacán. Y el hermano resulta que toma protesta como diputado y se tiene que ir porque empieza a salir toda la documentación de cómo era un operador de Servando Gómez Martínez. Hoy en día, Julio César Godoy Toscano, que estaba detenido en el gobierno de Felipe Calderón y por una negociación política lo soltaron del PRD, el gobernador del PRD con el entonces secretario de Gobernación, lo soltaron, es un prófugo de la justicia. Que hicieron lo imposible porque tomara posición, lo metieron en una cajuela a la Cámara de Diputados para tomar posición. Y eso es lo increíble, que eso no tiene consecuencias políticas. Pues eso se nos olvida. O sea, no pueden transferir sus omisiones y deficiencias a las instituciones. Por eso no entiendo por qué la PGR no ha salido a decir públicamente y en una forma contundente: a ver, chiquitos, la responsabilidad es de ustedes, ¿sí? ¿Quién sabe qué tienen en términos de engrudo de la reacción? Porque así como la PGR hasta este momento dice, pues los voy a recibir, y quién sabe qué es lo que va a decir, y ya se metió en un problema, sucedió con esta información del portal Judicial Watch de que había una célula de ISIS en Ciudad Juárez. Sí, claro, no han reaccionado. Bueno, pasaron más o menos 24 horas para que reaccionara el gobierno, que era cierto, y solo después de que el Departamento de Estado, a una pregunta expresa en el briefing de ayer, dijo, eso es una mentira. Pero bueno, ¿de qué manera dejan todas estas lagunas, todos estos vacíos de información y de qué forma no reaccionan inmediatamente para atajar algo que se les va a revertir? No lo sé, pero es un mal endémico, no de este gobierno, de todos los gobiernos mexicanos. Oye, la portada del Financiero también, aunque que es una nota, no es una nota actual, es una nota en donde trata de recordarnos la situación de lo que está pasando en el Instituto Politécnico Nacional. Habla, la portada dice del Financiero, caen 30 directores en solo 7 meses. ¿Te imaginas el problema administrativo que está viviendo en este momento el Instituto Politécnico Nacional? Acordemos de algo. Dice el Financiero, crisis en el Instituto Politécnico Nacional. Yo me vuelvo a remitir a otra cosa. La comunidad politécnica que paró el instituto exigía la renuncia de 21 directores. Aquí, en estos 30, van 21 directores. Es más grave porque no nada más es una... Claro que hay una crisis cuando hay tantos directores que son relevados, sino que aquí lo que se ha venido dando sin ruido es que se está acatando la presión que hizo la comunidad y que exigió. Se van o no entregamos instalaciones. Llegaron a una calendarización y esto es lo que está sucediendo. Esta fue una decisión, un arreglo con el gobierno federal, donde el director del Politécnico Nacional pues simplemente es
Nominal es el administrador que checa que haya focos en las escuelas, ¿verdad? Finalmente, que se engrasen las puertas. Tengo que señalar también otra nota que trae el Financiero. Chavista, un chavista que es candidato por jefatura delegacional por Morena, pues un poco lo que está tratando de resaltar que este candidato, Pablo Moctezuma, señala que el sistema político de Venezuela es un ejemplo. Funciona muy bien. Muy bien. Entonces nomás se los dejo ahí. Algunos candidatos. Mi sonrisa. Sí. Son las 7 de la mañana con 28 minutos. Vamos a un corte. Eso fue lo que tuvo el día de hoy el PAI de la agencia Intélite y las primeras planas nacionales e internacionales. Vamos a un corte. No se vaya. Regresamos con más a la mesa del primer café. Hay quienes lo llaman ya el nuevo Fobaproa. Otros lo consideran el mayor fraude de los últimos 25 años. En términos generales, desde el Fobaproa no tenemos casos similares. Con las cajas de ahorro hubieron problemas. Es decir, un país que se respeta no puede permitir lo de FICREA. Se trata del fraude en FICREA, un conflicto entre particulares que será pagado con el dinero de todos los mexicanos. No, me parece equivocado el estar sacando dinero del erario público una vez más para rescatar instituciones privadas y para rescatar a privados que decidieron meter su dinero en esas instituciones. Me parece que estamos asumiendo una responsabilidad como país, como contribuyentes, que no nos corresponde. Esta historia inició con un grupo de personas que bajo la promesa de intereses exorbitantes metieron su dinero en FICREA, sin asumir los riesgos que esto conllevaba. Hay una corresponsabilidad. Cuando alguien me ofrece algo que se sale del mercado, tengo que pensar por qué me lo puede dar. De la misma manera que si alguien me ofrece en venta un coche que está a mitad de precio, lo primero que yo pienso es que hay algo que está turbio. Cuando un organismo financiero me ofrece tasas muy lejanas del mercado, muy por arriba del mercado, lo que tengo que pensar es qué está haciendo con ese dinero a quien se lo estoy dando que me puede entregar esa rentabilidad. Después el dueño de la empresa, Rafael Olvera Mezcua, los defraudó, huyó y hasta hoy no ha sido llamado a rendir cuentas, ni mucho menos tiene orden de aprehensión. Pero lo peor, advierten, es que Olvera Mezcua ya era investigado por lavado de dinero y nunca se hizo nada en su contra. Cuando menos tendríamos que hablar de la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ¿no? O sea, cuando menos. Ahora, este tema ya se vuelve además un tema legal, es un fraude. Entonces habría que investigarlo como tal, como delito. Y quizás sigan esas asociaciones subrepticias. De otra manera no te explicas por qué hasta la fecha no ha podido ser atrapado Rafael Olvera Mezcua. Hoy el Congreso de la Unión, advierten los especialistas, quiere tomar dinero de los contribuyentes para rescatar a los dueños de la empresa defraudadora y a sus clientes, que jamás midieron los riesgos. Y es que señalan se trata de un problema entre particulares. No sé por qué ahora se está haciendo cuando claramente no hay un daño permanente y generalizado a las finanzas públicas o al pueblo en general como mexicanos, ¿no? Los especialistas alertaron que el fraude de FICREA puede sentar un gravísimo precedente para que cualquier empresa que quiebre por malos manejos podrá ser rescatada con el dinero de todos los mexicanos. César Méndez. En Proyecto 40, seguimos rompiendo esquemas. Audacia es el atrevimiento que tuvo hace 9 años el Proyecto 40. Tiene que ver con esa capacidad para poder transmitir efectivamente lo que es importante. Es atreverse a hacer las cosas, pero hacerlas también diferente. Es salir de la zona de confort. Ser audaz es poder construir más a partir de capacidades propias y simplemente no tener límites. Proyecto 40, una televisión audaz. La Razón ofrece una experiencia informativa diferente, práctica y a la vez profunda. Información visual y un diseño que ha ganado 46 premios internacionales. Prestigiados columnistas y periodismo serio. Deja de ser el blanco de noticias sin sentido. Una persona bien informada siempre tiene la razón. Hay grandes, chicas, aguileñas, respingadas. Lo cierto es que nunca imaginarías que en el reino animal, entre más grandes, más atractivas. Ningún otro primate tiene una cara como esa. Parece que solo los machos adultos tienen una nariz grande. Míralos, se ven geniales. Oh, Dios mío.
Definitivamente en gusto se rompen géneros. Así es el mundo Audace Fusión Salvaje, el mono más raro del mundo. Jueves 19 horas. Proyecto 40. Esta semana en Vértigo, fiscalizar los gastos electorales, gran reto del INE. La reforma electoral ordena nuevas reglas de fiscalización y obliga al Instituto Nacional Electoral, a los partidos y a los candidatos independientes a rendir cuentas de todos sus gastos locales y federales. Compra Vértigo hoy mismo. Descarga nuestra app. ¿Tú crees que la gente feliz se casa o la gente casada es más feliz? El amor no tiene por qué sostener la vida. Yo no creo en el amor de tu vida. Yo creo en los amores de tu vida. El amor maduro tal vez es el que más expectativa genera. Pese a tener opiniones distintas, es una misma virtud la que hace de ellos cuatro un medio único para empoderar al ser humano. La audacia. Todos los viernes desarrolla esta virtud en Reporte Ruemer. 21 a 45 horas. Proyecto 40. La desaceleración económica de América Latina demandará nuevos retos para la región. Así lo señaló un informe de la Oficina del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, tras establecer que el Producto Interno Bruto de la zona ha perdido fuerza de manera más notoria desde el año 2011. Prevé que el PIB de América Latina apenas alcance el 0.8% en este año y alertó que podría permanecer en un nivel bajo a menos que se lleven a cabo reformas estructurales a favor del crecimiento. El organismo pronostica un cuarto año lento para la región, con tasas que serían insuficientes para promover cualquier tipo de avance social significativo. Esto debido al crecimiento de China a un ritmo más moderado y a los precios de las materias primas, que se estabilizan en un nivel más bajo. Por eso sugiere un aumento en el ahorro que ayudaría a reconstruir el espacio de maniobra para políticas monetarias y fiscales. Pero más allá, la región sigue mostrando una realidad ampliamente diversa. El organismo puntualiza que los países exportadores de materias primas, pertenecientes a América del Sur, están creciendo a un ritmo mucho más bajo que los de América Central y el Caribe. El Banco Mundial pronostica que la desaceleración afecte a otros países sudamericanos exportadores de materias primas, como Bolivia, Colombia y Ecuador, los cuales habían crecido relativamente rápido hasta 2014. Mientras tanto, los importadores se beneficiarán de los menores precios. Esto permitirá que en 2015 crezcan por encima del promedio regional. En el caso de México, este se beneficiará de la recuperación de Estados Unidos, el cual también crecerá por encima del promedio regional este año. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Ese es el problema de las recomendaciones del Banco Mundial, ¿no? Donde dice, hay que promover el ahorro. Bueno, sí, pero tú puedes ahorrar si tienes dinero extra. O sea, el problema es que tú tienes en estos países latinoamericanos un porcentaje altísimo de personas que viven del día al día y apenas, y muchos o una gran mayoría en esos países ni siquiera eso están haciendo. Y además el tema fundamental aquí es que el tema de qué viven estos países, pues son exportadores de materia prima. Y cuando tú eres exportador de materia prima en este ambiente económico, pues obviamente va a haber una desaceleración. Y claro, también es un reflejo de las dificultades que están teniendo los países latinoamericanos de poder diversificar sus mercados, ¿no? Entonces, digo, el Banco Mundial viene y hace este tipo de recomendaciones. Lo que nosotros tenemos que poner sobre la mesa es la crisis, no solamente económica que se viene este año y el año que entra en América Latina, sino la crisis política en varios países. Y botón de ejemplo es Brasil y Venezuela, ¿sí?
Entonces, y claro, los comentarios que hicieron sobre México, sí, México está creciendo, pero no es espectacular, o sea, se esperaba mucho más de la economía mexicana, sí, pero también hay que ver no solamente el contexto político que se está viviendo en el país, pero sobre todo el contexto mundial, o sea, el echarle la culpa al gobierno mexicano de todo lo que está pasando con la economía, sí tienen algo de culpa, y muchos señalan la reforma fiscal, pero la verdad es que la economía mundial también no ayuda. Y México sí está en mucho, como lo comentaste ayer, pues el hecho de que México esté vinculado a la economía de Estados Unidos, yo creo que es la salvación del país. Entonces, sí, que están buscando expandir mercados en otras partes del mundo, pues como dice en inglés, good luck, buena suerte, porque los mercados más que se estaban buscando en su momento, al inicio de esta administración, que era particularmente China, pues ya lo platicamos, lo que está pasando en China, ¿no? Que va a crecer un mediocre 7%. Fíjate, no nos da tiempo, no me voy a extender, pero ojalá y podamos preparar, vamos a preparar. Hay un estudio, es fascinante el estudio que realizaron Harvard y el MIT sobre la complejidad de las economías. Y este es un estudio mundial y establece de qué se componen las economías. Y están en diagramas, es un cuadrado y adentro está geométricamente ordenado en función del peso de la economía. Entonces, cuando uno ve la comparación entre estos dos diagramas, estos dos cuadros de Brasil y México, ve el caso de Brasil tiene un cuadrado, dentro del cuadrado tiene un cuadrado muy grande de color café y de color amarillo. Estos son materias primas. Sí. Mientras que tiene un color azul cielo, mucho más pequeño, y un azul más tenue, aún más pequeño. El azul cielo es tecnología de punta, como industria aeroespacial. El azul más tenue es producción de automóviles. Ese es Brasil. Cuando uno ve el cuadro de México, la parte amarilla y café, que son materias primas, se reduce de una manera importante y particularmente si se compara con Brasil, pues es mucho más pequeño. Pero la parte del azul cielo es mucho más grande que la de Brasil y la parte de automóviles aún mucho más grande. Cuando uno, ahorita vamos a ver a dónde voy, cuando uno ve el rectángulo de Estados Unidos y ve uno, a ver, ¿qué tipo de importaciones? ¿Cuáles son las importaciones por sector que vienen de México? La mitad del cuadro de Estados Unidos está de azul cielo y de azul claro, es decir, industria aeroespacial, telecomunicaciones y automóviles. ¿Por qué digo todo esto? Porque México está como la República Checa, como Austria, como Polonia. ¿En qué sentido? Bueno, si uno ve la tabla, el ranking, México está en el número 14 de la economía compleja. Brasil está como en el número 25 y cayó 14 lugares en un año. Bueno, la complejidad de la economía presentada de esta manera, lo que te habla es de qué economía, mira nada más, ve que Juan Pablo es poderosísimo. Miren, no sé si podamos ver, estos son los cuadros que estoy señalando, no sé si se pueda... acercar, lamentablemente. Sí, ahorita también ponemos en las redes. Este es lo que le estaba yo diciendo. Este es el cuadro de Estados Unidos, donde se ve del lado izquierdo todo azul, azul cielo y azul claro, que son las importaciones de México. Se ve ese cuadro café, que son, por ejemplo, productos petroleros, recursos forestales. Bueno, en el caso, este cuadro cambia el volumen muy fuerte, la parte café que mencionaba yo de las materias primas de Brasil, que eso es lo que exportaban fundamentalmente a China. Entonces, cuando China viene creciendo al 10%, toda esta parte de Brasil, de materias primas como fierro, como carbón, todo eso se va, carbono, el hierro, todo eso se va a China, que consume de una manera asombrosa ese material por la construcción. Pero cuando la economía china se cae 30% y viene para abajo, pues entonces ya no tienes dónde exportar. Esa tecnología, no tienes tecnología
tienes materias primas y son recursos no renovables. Y tú ves la economía mexicana y ves industria aeroespacial y ves automóviles, dices, bueno, en términos de qué economía tiene una mayor posibilidad, Brasil, México, no hay duda. Y no estoy siendo en este momento ni chauvinista ni nacionalista, estoy simplemente viendo los datos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y por eso es tan importante los anuncios de la industria automotriz. Porque si te están creando un clúster de industria automotriz que va a crecer eso, esa parte del cuadrado. Y luego la industria aeroespacial que se está desarrollando tanto en la zona de Querétaro, en el corredor del Bajío, como también en algunas maquiladoras en Chihuahua. Y son industrias que detonan la clase media. Son industrias en donde tienes mejores salarios. La expectativa es que las personas que trabajan en estas industrias tienen que tener mano de obra mucho más calificada. Y eso es lo que ayuda a que sube la productividad y que suba el ingreso de las familias mexicanas, ¿no? Sí, este documento que se va actualizando, que lo hicieron en la Universidad de Harvard y el Tecnológico de Massachusetts, es realmente un documento muy interesante porque uno ve con datos y muy visual cómo están avanzando las economías y qué economías se están quedando con industria vieja y qué economías están yéndose hacia adelante. Y estas economías hacia adelante van a ser las economías en la primera división, porque siempre va a haber necesidad de la industria que favorece Brasil. Sí, la mano de obra intensiva que se vaya para allá, porque lo que necesitan otras economías son industrias con mano de obra calificada, no contaminantes. Entonces hay una serie de elementos y de variables adicionales en donde al estudiar, o ni siquiera al estudiar, al ver cómo se están construyendo las economías, ve quiénes van a brincar y quiénes se van a quedar en la periferia. Y que México sí se ha comprometido en el tema del medio ambiente, del compromiso también social, político que tiene en ese sentido. Solamente México y Estados Unidos han firmado rumbo a la COP de París este acuerdo para reducir sus emisiones. Y también parte de la discusión es esa, cómo los países pueden seguir siendo productivos y pueden seguir desarrollándose, entendiendo que tienen que ser también este compromiso. El compromiso de la industria automotriz, el compromiso de la industria aeroespacial, el compromiso en términos de telecomunicaciones, son decisiones transeccionales. Esto es muy importante porque sí se están convirtiendo en políticas de Estado. Que no depende de, pues ahora llega este presidente y trae esta idea y llega el siguiente y cambia, ¿no? Ya, esto que estamos viendo con inversión extranjera directa, no es simplemente, es que ya llegó un nuevo presidente y nos cae bien y le tenemos confianza y va. No. Este es el resultado de muchos años de gobiernos en los 3 niveles que están generando este tipo de... Nuestros analistas continúan con el debate. Vamos a un corte y regresamos a El Primer Café. Por cortesía de Círculo Editorial y Siglo XXI Editores, Proyecto 40 le tiene de regalo el libro Las Venas Abiertas de América Latina, del recién fallecido escritor uruguayo Eduardo Galeano. Si quiere ser uno de los ganadores, envía un correo con sus datos a la dirección electrónica informativos40@proyecto40.com.mx. Mi invitado de hoy es mucho más que extraordinario. Este domingo, 106 días luchando con audacia, contra viento y marea y a golpe de remo, bastaron para que hiciera historia en el mundo. Abraham Levy. Yo creo que la verdadera fuerza es la voluntad humana. Lo que tú te propongas, lo puedes conseguir. Yo considero que arriesgar tu vida es dejar pasar las cosas que has soñado. Platicando con Alasraqui, 22 horas, Proyecto 40. ¿Llegó? ¿Ya me llegó? ¿Y ahora qué mosca te picó? Ya me depositaron. ¿Qué? Lo de mi devolución de impuestos. ¿Hiciste tu declaración? Sí, yo sola, en el portal del SAT, y es bien fácil hacerla. Viene prellenada, y mira, en menos de 10 días ya tengo mi dinero. ¿Y si es fácil? Inténtalo, es fácil y rápido. Declarar conviene. SAT, Servicio de Administración Tributaria.
Le habíamos hecho estudios de todo tipo, pero no daba nada, no salía nada en los estudios. No te voy a pegar, pero lo que estás haciendo no está bien, Noelia. Esta no sos vos. Haces esto en conmemoración. El más grande de los males podría estar dentro de ti. Puertas al más allá. Caleidoscopio. Contenido audaz y entretenido. Viernes 17:30 horas. Proyecto 40. Soy Sabo Romo y salvo vidas. Soy Paula Longoria y salvo vidas. Tú también puedes salvar vidas con la colecta nacional de la Cruz Roja Mexicana. Gracias a la Cruz Roja estoy completo y estoy vivo. Cruz Roja Mexicana. ¡Te alcancé! ¡Más vale que corras! ¡Corramos otra vez! La Vida es Cine presenta. Sales a la playa y tienes conversaciones imaginarias con Gilly. Las personas hablan con los muertos todo el tiempo. Pero los muertos no responden. Una lección sobre el amor y el desapego. No estoy loco. Yo no ideé todo esto. Yo solo quiero sobrevivir. Feliz cumpleaños, amor mío. Sábado 17:30 horas. Proyecto 40. Te va a presentar. Bueno, pues hablando precisamente de cosas de vanguardia, de lo que está sucediendo y que no nos damos cuenta, hay que incorporar en todas las variables las redes sociales. Sí. ¿No? Las redes sociales en algunos momentos muy sobredimensionadas, en otras muy útiles, todavía en una lucha, en una dialéctica entre qué cosas quedan en el mundo virtual y qué cosas pasan al mundo real. Pues nosotros lo que vamos a hacer es ir platicando a lo largo de esta temporada electoral algunas cosas para ver las elecciones, el proceso electoral, pues con diferentes miradas, con ingredientes que aporten a la información, a su análisis, tratar de despertar curiosidad. Y hoy vamos a platicar sobre el comportamiento de las redes sociales en Baja California Sur. Así es. Precisamente lo que vamos a hacer es analizar el tema de Facebook, de YouTube, de Twitter, es decir, todos los elementos, todas las herramientas que tienen disponibles hoy por hoy los políticos para utilizar dentro de la arena pública, dentro de la arena política, los estaremos analizando. El día de hoy nos vamos a enfocar únicamente en la red social de Twitter, entendiendo que tampoco tenemos mucho tiempo para hacerlo. Sin embargo, el análisis dentro de las redes sociales es importante. ¿Por qué? Porque vemos lo que ocurre ya en países absolutamente con tecnología como lo es Estados Unidos con respecto a los anuncios que hacen los candidatos vía redes sociales. Hillary Clinton anunció su candidatura. No hizo una conferencia, no hizo un rally, no hizo como lo hizo, por ejemplo, Ron Paul también. Entonces se entiende mucho la importancia. El presidente Obama cambió también el tema de recaudación vía redes sociales, y en México poco a poco los políticos y los partidos políticos se comienzan a subir en estas herramientas tecnológicas. Lo que vamos a ver hoy es un análisis comparativo entre los dos principales candidatos a la gubernatura de este estado. ¿Por qué? Porque los otros dos candidatos de los cuales ya estábamos platicando no tienen una estrategia de redes sociales. Manejan todo básicamente a través de las cuentas de los partidos políticos. ¿Quiénes son? Son Jesús Druck, que él es candidato del PRD, Partido del Trabajo, no tiene una cuenta oficial de Twitter, no tiene una cuenta oficial de Facebook. Que es increíble tiene cuenta alturas, es parte de lo mismo, claro, ¿sí? Por supuesto. Tenemos una candidatura en la cual 2 de los 4 candidatos no cuentan con una estrategia digital. Por otra parte, también Víctor Manuel Cosío de Morena, candidato, no tiene presencia dentro de las redes sociales, por lo cual no pudimos hacer un análisis completo con ellos dos y únicamente nos vamos a enfocar tanto en Ricardo Barroso del PRI como en Carlos Mendoza Davis del PAN. Si les parece bien, veamos la primera gráfica que nos habla del análisis de la cuenta y de la red social, también un comparativo entre estos dos candidatos. El cuadro azul, el cuadro amarillo grande que vemos pertenece a Ricardo Barroso del PRI, y el cuadro azul más claro que vemos, azul verde, pertenece a Carlos Mendoza Davis, y vemos precisamente ahí el comparativo del impacto de la red social, como es mucho mayor el de Ricardo Barroso del PRI que el de Carlos Mendoza Davis del PAN, únicamente ahí en un tema de visualización. Si vemos y comparamos el tema de las cuentas como tal, Ricardo Barroso tiene una calificación de 64/100.
qué se refiere esta calificación? ¿Qué tanta interacción tiene con su audiencia? ¿Qué tanto impacto tiene cada uno de sus tweets? ¿Y qué tanto comparte links más allá de su propia información? 64 sobre 100, mientras que Carlos Mendoza Davids tiene un 45 sobre 100, es decir, tiene un uso más bajo de las redes sociales. Y viendo precisamente esta gráfica comparativa, la primera nos muestra el porcentaje de plática, de conversación y de relación bilateral que tiene él con su público. Vemos también de nueva cuenta que Ricardo Barroso tiene una mayor participación con su público. Por otra parte, en el tema de los seguidores, igual vemos también la gráfica mucho mayor Ricardo Barroso que Carlos Mendoza Davids por casi 2-1. Por otra parte, el total de tweets, ahí están parejos, tuitean más o menos lo mismo. Ellos tienen 1.600 días, 1.681 días en la red social, es decir, prácticamente han estado... Es muy poco, entendiendo la vida que tiene esta red social, y han estado tuiteando más o menos la misma cantidad de tweets por día y por semana, que ahí vemos que son las dos últimas gráficas que están más o menos parejas. Tienen 5,000 seguidores Carlos Mendoza, mientras que Ricardo Barroso tiene 14,000. Ahora, de estos 14,000, ¿quiénes siguen a ambos candidatos? El 9.8% de estos seguidores siguen a las mismas cuentas. Solamente el 10%. Es decir, eso quiere decir, ¿sabes qué quiere decir? 10% están considerando a ambos candidatos. Yo te digo quiénes son esos 10%. Son reporteros, son gente de los medios de comunicación, básicamente. Parte de lo mismo. Yo creo que porque... Digamos, es un sector, ¿no? O sea, realmente no se puede saber, tenemos que hacer otro tipo de análisis. Una hipótesis de trabajo es, ahí hay una parte... Sí. Ahí hay una parte, los propios políticos. De Ricardo Barroso tiene el 70% de los 12,000 seguidores, el 70% son únicos, mientras de Carlos Mendoza el 19% son únicos. Es decir, vemos que sí la presencia, el conocimiento y la estrategia de Ricardo Barroso es mucho mejor y de mucho mayor impacto que la de Carlos Mendoza Davids en ese sentido, entendiendo que también los otros dos candidatos prácticamente no existen en esta red social. Entonces parecería que ellos, o sea, los dos candidatos han decidido no darle mucha importancia a las redes sociales como parte de su institucional, es un uso muy institucional, no tiene una conversación con las personas, únicamente es un uso panfletario del mismo. Hay que insistir. Vamos, esta es una herramienta para los candidatos. Así es. ¿no? ¿Cómo se usa? ¿Quién le da mejor provecho? ¿Qué experimento hace que pueda funcionar? Pues todos los días se está uno descubriendo. Esto no significa que se va a traducir automáticamente al voto, ni tampoco reemplaza campañas, ni tampoco reemplaza spots, no reemplaza nada. Este es un complemento adicional en los tiempos en que se viven. No sabemos todavía, porque nadie en el mundo tiene una fórmula para decir, bueno, yo sí sé cómo 10 seguidores en Twitter se traduce en un voto. Nadie lo sabe. Entonces, de cualquier manera, esto nos lleva simplemente a la introducción de cómo herramientas tecnológicas también se empiezan ya a utilizar de otra forma, y ya veremos, y tendría que ser motivo de análisis mucho más sofisticados, para ver el resultado de esta elección y ver, bueno, qué tanto influyeron las redes sociales o no influyeron. La razón de tener esta presencia en las redes sociales, yo vería, por ejemplo, en el caso de estos dos candidatos, por si empieza una guerra sucia. Y es una forma, si tú no tienes por lo menos una base de dónde reaccionar, pues sí estás desarmado. De entrada. Entonces, si empieza a haber una guerra sucia, que creo que no se ha visto en Baja California como se ha visto, por ejemplo, en el estado de Sonora, en donde las redes sociales juegan una parte fundamental, y seguramente vamos a ir viendo eso en otro momento, pero juegan una parte fundamental de poder no solamente lanzar granadas, pero atacar, pero también poder defenderte. Entonces, aquí yo creo que ambos candidatos decidieron que pues, las redes sociales hasta este momento no van a ser un factor. Ya lo iremos analizando, pero sí tienes toda la razón. Hay candidatos, hay campañas que están totalmente abocadas a la estrategia dentro de redes sociales, así como hay otros que absolutamente no tienen ningún interés en llevarlo a cabo. Pues si en el momento que alguien logre trasladar de manera importante, significativa, el mundo virtual al mundo real, ese va a tener la fórmula mágica. Oye, nos pidieron varios de las personas que nos siguen aquí en el programa que les mandemos los links de algunos de los documentos que mencionamos esta mañana, el link de Harvard y el blog de Ben Bernanke, ya se los estaremos enviando. Y yo creo que el tema de las redes sociales en todo este proceso electoral, aunque sí ha incrementado en estas elecciones,
Yo creo que sí hay un gran... No, hay muchos, o si no la mayoría de los candidatos no entienden cómo usarlos, ¿sí? Con la excepción, yo diría que YouTube, porque YouTube sí se ha vuelto una herramienta fundamental para la mayoría de los candidatos. De hecho, habría que ver si estos dos candidatos tienen por lo menos un canal de YouTube para poder hacer campaña. Pero es casi, no te puedes imaginar un candidato que por lo menos no tenga una cuenta de Twitter y un canal de YouTube. Tal vez Facebook no. Bueno, a veces se nos olvidan unos temas, pero está saliendo en la prensa internacional que acaban de asesinar a un prominente periodista prorruso en Ucrania. Ah, caray. Esto está saliendo en este momento. Nuestros ojos van a regresar a Ucrania a lo largo de este. Hoy el presidente Putin precisamente habló con la prensa acerca del tema ucraniano, el tema ruso. Ya mañana lo estaremos platicando aquí en la mesa. Nos vamos, Ana María. Muchísimas gracias, Raimundo. Muchísimas gracias. Hasta mañana, que tenga un buen día. Mañana a las 7 en punto aquí en la mesa del Primer Café. Se dice que en México todavía 8 de cada 10 empresas que nacen no pasan los 2 años de vida. Desde el punto de vista de un emprendedor que ya busca tocar las grandes ligas, ¿cómo se encuentra el camino a seguir en este desarrollo de un negocio? De ello platicamos con Pablo González Vargas, el CEO de Señor Pago. Para hacer negocio en territorio nacional todavía es complicado. Para nada, o sea, todo el tema legal en México es relativamente fácil, pero no imposible. Yo creo que es más el tema cultural. O sea, podemos decir que de 5 años para acá ha mejorado mucho el mercado, pero nos falta mucho avanzar todavía en términos de gente que nos ayude a los empresarios, ¿no? Claro. ¿Qué les ha permitido dar ese paso de micronegocio a comenzar a tocar o a buscar grandes ligas? Nosotros estamos en un sector que se le llaman fintech, ¿no? Que es finanzas y tecnología. Este sector es muy atractivo para fondos extranjeros. Además del gusto por ese negocio, ¿qué es lo que se debería de fijarse uno? Lo primero es finanzas. O sea, así como mucha gente arranca su negocio y apenas tienen nociones contables o contratan un contador, ¿no? La primera regla sería contratar, aparte del contador, a alguien financiero. Y la segunda es un plan de mercadotecnia y de marca sólido. ¿Cómo se toca la puerta del extranjero? En Estados Unidos yo creo que debemos de aprender de esa cultura en que, oye, pues, son totalmente abiertos y reciben propuestas y si les gusta, ¿no? Invierten y hay seguimiento, ¿no? Creo que de la parte de gobierno creo que deben de existir más incentivos. En concreto, aquí algunas herramientas. Lo más importante es saber cuáles son sus cualidades, pero sobre todo, checar el negocio al que se va a dedicar.